está pasando en la Facultad de Ciencias Exactas, en los últimos días se ha evidenciado una crisis en la facultad. Y digo evidenciado porque estamos convencidos de que la crisis se viene gestando desde hace años, en los que la burocracia ha ido deteriorando y desvirtuando los intereses legítimos de nuestra comunidad. Y se ha enfocado en el cierre de los espacios de participación, la falta de transparencia y finalmente ha explotado en el fraude electoral que se llevó a cabo el miércoles 16 de abril, en donde se eligió como decano al doctor de la Vedova. Voy a citar parte del estatuto, porque me parece que en estos días varios se han olvidado de lo que dice el estatuto. El artículo 102, cito: en caso de no lograr la representación mencionada, se realizará un cuarto intermedio por 48 horas, luego del cual el Consejo Directivo sesionará válidamente con la mayoría simple de sus miembros. En ese miércoles 16 de abril se sesionó sin que hubiese quórum. La cantidad de representantes que tenían que estar presentes era como mínimo de 9. Solamente había presente 8. Por lo cual es más que claro, y lo dice el estatuto, que no había quórum. Sin embargo, se sesionó de todas maneras y se recurrió a el llamado de los consejeros suplentes de consejeros que estaban presentes, algo que es totalmente ilógico y antiestatutario, ya que el único momento en que el reglamento contempla la posibilidad de que asuman consejeros suplentes es en el caso de empate. Es claro que si no hubo empate porque no hubo quórum, porque no hubo sesión, no pueden de ninguna manera asumir los consejeros suplentes. Así es como se dio el fraude en nuestra facultad y se eligió por unanimidad, con los 11 votos de los consejeros presentes, al doctor de la Vedova. En ese mismo momento nos encontrábamos fuera del edificio, todos los que estábamos en desacuerdo con esta manera de proceder. Sin esperar nada, nos juntamos y decidimos entre todos convocar asamblea de todos los claustros. Estábamos ahí presentes, tanto mi agrupación, El Pelo de Einstein, como IDEAR, 10, IDEAS, la Chilo Zaragoza, el Partido Obrero y los estudiantes independientes que desde el primer momento estuvieron a la cabeza de este conflicto frente a la falta de respuesta de la conducción del centro de estudiantes, que no llamó a asamblea y que tuvieron que obligar a los estudiantes prácticamente a que se organizaran de esta manera. Pero hoy quiero celebrar eso, quiero celebrar la organización de los estudiantes, que gracias a ellos hemos llegado a este momento. Hemos realizado asambleas durante esta semana prácticamente todos los días, asambleas de 5 o 6 horas, asambleas con más de 700 personas, asambleas que decidieron tomar la facultad hasta que no se obtuviera una respuesta. Nuestra facultad estuvo 3 días tomada. Hicimos 2 marchas al rectorado para exigir 2 cosas. La primera, que el rectorado se exprese a favor de la nulidad de la elección fraudulenta que se llevó a cabo en nuestra facultad. Y la segunda, que se realizara un consejo superior en donde se tratara exclusivamente este tema. La respuesta que obtuvimos ayer fue un ni. Obtuvimos el Consejo Superior, que se va a realizar el martes 6 de mayo a las 8 de la mañana. Pero no obtuvimos una respuesta concreta y digna frente a la serie de manifestaciones que fuimos realizando. No obtuvimos la expresión de rectorado expresándose a favor de la nulidad. Así que nuestra lucha no ha terminado, por eso hoy estamos acá expresando todo esto, por eso estamos todos los profesores, graduados, no docentes y estudiantes de la facultad acompañando esto que estoy diciendo. Así vamos a estar el lunes en el Consejo Directivo que se va a llevar a cabo en nuestra facultad, en donde vamos a estar todos atentos a que los consejeros que se comprometieron a avalar el pedido de nulidad lo hagan efectivamente y que nos dejen de mentir en la cara. Por todo esto que vengo diciendo, creemos que la responsabilidad no puede desligarse del rectorado. Por el fraude propiamente dicho, por la interpretación tendenciosa y fuera de lugar que realiza el asesor letrado de la universidad y por la falta de respuesta frente a la
frente al claro descontento de la comunidad exacta. Y además, me toca lamentablemente comentar un hecho de violencia terrible que se llevó a cabo en la universidad, en mi facultad, donde la patota de Atul amenaza de muerte a una compañera estudiante independiente. Me parece que hay que tener cuidado en lo que cada uno defiende. Hay que tener cuidado cuando apoya estos sectores que hacen estos hechos de violencia directa en contra de los estudiantes. Por favor. Por favor. Y lamento que la persona que hizo esta amenaza directa a una de nuestras compañeras esté acá presente y se tome el atrevimiento de estar interrumpiendo esto. La verdad, lamentable. Lo único que quiero agregar es invitar a todos los consejeros superiores a que apoyen este pedido de nulidad, a que se manifiesten en contra del fraude que se llevó a cabo en nuestra facultad en el Consejo Superior del martes 6 de mayo. Muchas gracias.